Bueno, ya estamos en la última parte de nuestra primera reunión del PAE de Matemáticas 3, dedicado a los elementos de trigonometría y particularmente a la resolución de triángulos. Entonces, lo que vamos a ver en este pequeño video es recordar cómo se aplicaba la ley de los senos y la ley de los cosenos, que son dos herramientas famosas para continuar con nuestra resolución de triángulos. A diferencia de las razones trigonométricas, a las que dedicamos dos videos anteriormente, la ley de senos y la ley de cosenos funciona para todo tipo de triángulos. Si ustedes recuerdan, las razones trigonométricas se utilizaban únicamente para resolver triángulos rectángulos. Y ahora, bueno, vamos a utilizar estas dos herramientas más poderosas que resuelven cualquier triángulo, ¿no? Y la primera de ellas, la ley de los senos, es una ley expresada como la igualdad entre diferentes razones, ¿no? O diferentes divisiones. Y básicamente lo que hace la ley de senos es relacionar cada ángulo con el lado que se encuentra enfrente o con el lado opuesto, ¿no? Y lo que nos dice la ley de senos es que podemos construir eficientemente reglas de tres siempre y cuando los participantes se den en este orden, ¿no? Es decir, cada lado dividido entre el seno del ángulo que le queda enfrente es una constante. O al revés, no importa el orden, ¿no? Si el seno va arriba y el lado abajo, no hay problema, ¿no? Lo podemos formular en las dos vías. Bueno, que ese cociente del lado de enfrente entre el ángulo que le queda de manera opuesta es una constante, ¿no? Es decir, que si yo repito esa división de otra pareja de lado y ángulos opuestos, siempre obtendré lo mismo. Entonces lo que tenemos, bueno, pues es la construcción de estas dobles igualdades, que repito, nosotros siempre la utilizamos de 3 en 3 para poder desarrollar nuestra famosa regla. Bueno, y la otra herramienta que debemos recordar es la ley de cosenos, que también sirve para resolver triángulos que no sean estrictamente rectángulos. Y bueno, básicamente la ley de cosenos nos sirve para poder encontrar el tercer lado que nos falta en un triángulo, a condición de que nosotros conozcamos los otros dos y además el ángulo que forman esos dos lados conocidos. Aunque aquí lo tenemos escrita en tres ecuaciones, la ley de coseno solo tiene una formulación y la podemos interpretar así, que el tercer lado siempre es la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble producto, menos su doble producto multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Entonces no es cualquier ángulo el que se utiliza, repito, es el ángulo formado por los dos lados conocidos. De esa manera podremos encontrar el lado desconocido o el lado faltante. Bueno, vamos a ver en acción a estas dos herramientas para la resolución de triángulos a lo largo de cuatro o tres ejemplos, ¿no? Aquí tenemos uno, bueno, tenemos representada ahí la figura de un poste que, bueno, se encuentra inclinado y, bueno, pues en cierto momento del día, de acuerdo a la posición del sol, ese poste proyecta una sombra corta, una sombra de 3.5 metros. Y bueno, pues se conoce la inclinación del poste con respecto al suelo y el ángulo de inclinación que en ese momento tiene, igual con respecto al suelo, el sol, ¿no? Los rayos de luz. Bueno, entonces vean, nuevamente este es un triángulo oblicuo, se les llama, es un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto no me servirán las razones trigonométricas y tendré que recurrir a la ley de senos. ¿Por qué a la ley de senos? Bueno, en la ley de senos generalmente se conocen dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo. Para ello, bueno, recuerden que debemos formular una regla de tres a partir de dos razones, donde en esas razones aparecen ángulos y lados opuestos. Y vean que el único dato numérico que tengo tiene por ángulo a este que está acá, que por cierto es desconocido. Entonces, si yo quiero aprovechar ese dato, me sería conveniente tener el ángulo que le corresponde o su ángulo opuesto. Eso es fácil de sacar porque recordemos que todos los triángulos, la suma de sus ángulos es 180. Y dado que yo conozco dos, bueno, se los puedo restar a 180 para poder obtener el ángulo que aquí hemos llamado alfa, que es el restante. Y nos da 26 grados. Y ahora sí, podemos formar una pareja de lado y ángulo conocidos. En una regla de tres siempre eso nos será muy eficiente, ¿no? Conocer al menos
una pareja de lado y ángulo relacionados. Y es el caso de 3.5 con seno de 26. Fíjense que yo la escribí al revés, puse el lado arriba y el ángulo abajo. Podríamos poner el seno arriba y la longitud del lado abajo, y no tendríamos problema siempre y cuando respetáramos ese orden en la siguiente fracción. Bueno, entonces, ¿qué otra pareja de opuestos me conviene utilizar? Bueno, pues claramente la que involucra a nuestra incógnita, que es la longitud del poste, cuyo ángulo opuesto es 76. Entonces, respetamos ese orden, lado, entre el ángulo opuesto. Y ahí siempre nos quedará una regla de 3 que, si ustedes recuerdan, pues todas se resuelven igual. Multiplicar cruzado y dividir entre el que sobra, que es el producto que yo les he indicado aquí abajo. Después, en la calculadora obtenemos el valor de seno para esos dos ángulos. Recuerden, más o menos con 4 décimas después del punto está muy bien. Y bueno, hacemos el producto y la división ahí en la calculadora y nos sale 7.74 metros. Y con eso hemos logrado obtener la longitud que nos solicitaban en ese triángulo, ¿no? Vean que es muy sencillo, la ley de senos es recordar las reglas de 3. Bueno, vamos a resolver este otro problema que no está contextualizado, es un problema ahí en específico, es geométrico. Nos dan un triángulo en el del cual conocemos dos de sus lados y, por cierto, el ángulo que se forma entre ellos. Y entonces esa es la condición para que se pueda utilizar la ley de cosenos: conocer dos lados y un ángulo, no cualquiera, sino el que esos datos conocidos están formando. Digamos que tenemos una terna de datos ahí conocidos y vecinos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos servirá la ley de cosenos? Decíamos, pues para obtener el lado faltante, o el lado que se encuentra de manera opuesta al ángulo conocido. Y la formulación, no importa si usan A, B y C, aquí lo usé tal como lo sugiere la fórmula que está allá, pero independientemente de las letras que le pongamos, sabemos que debemos comenzar con sumar los cuadrados de los lados conocidos, que son 10 y 12, y luego su doble producto, 2 10 por 12, por el coseno del ángulo ahí comprendido, ¿no? de la letra teta. Bueno, generalmente se usan alfa, beta y gamma. En algunas otras formulaciones, bueno, pues solo se utiliza en la ley de cosenos un único símbolo para los ángulos, ¿no? Y en este caso es 26, le sacamos su coseno y nos da 0.8987. Bueno, antes de seguir, quiero decirles que, bueno, aquí el ángulo resulta que fue pequeño, menor de 90 grados. El coseno de ángulos menores de 90 grados siempre es positivo. Cuando nosotros tenemos triángulos obtusángulos, es decir, con un angulote, y si nos tocara utilizar ese angulote en la ley de cosenos, hay que tener cuidado porque esos ángulos siempre salen negativos y habremos de respetar eso. Entonces, si los ángulos son mayores de 90, hay que tener en cuenta que esto nos saldrá negativo, y eso afectará porque multiplicado por el menos de afuera nos convertirá en una suma a la operación que nos queda ahí pendiente. Como este no es el caso, como el coseno nos salió positivo, más por menos sé que tengo garantizada una resta. 240 por .89 me da 215.68, que se lo resto a la suma de los cuadrados, ¿no? 10 por 10, 100, 12 por 12, 44, y el resultado es 28.32. Pero a eso todavía hay que sacarle raíz porque, bueno, la fórmula nos dice que eso equivale al cuadrado de lo que nos falta. Lo que nos falta será pues la raíz de ese 28, que nos da 5.3. Y con eso, bueno, pues ya hemos encontrado el lado faltante. Voy a aprovechar también aquí para mostrar que la ley de senos y la ley de cosenos pueden actuar conjuntamente. Uno considera que un triángulo está resuelto completamente si conoce no solamente sus tres lados, sino también sus tres ángulos. Y vean que particularmente en este triángulo solo tenemos un ángulo. Decimos cómo me podrían ayudar la ley de senos para poder encontrar la medida de esos ángulos sin necesidad de medirlos. Bueno, pues vamos a hacer la formación de parejas. Como decíamos, siempre debe haber una pareja pivote donde utilizo dos elementos que están relacionados en el sentido de ser opuestos y que conozca los dos. Pues en este caso va a ser el 26 grados con con B, que era una incógnita, pero ya sabemos que es 5.3. Y eso será igual a cualquier otro lado entre el seno del ángulo que le corresponde. Bueno, pues ahí yo voy a utilizar
el 10, entonces el ángulo con el que estaría implicado es con gamma, ¿no? Ahí queda formulada la regla de 3. Hago mi despeje, multiplico cruzado, divido entre el que sobra, aquí está formulado eso, hago las sustituciones según la calculadora y resuelvo la triple operación. Fíjense que aquí no nos da el ángulo, nos dice el seno del ángulo es 0.8269. Nosotros estamos buscando el ángulo. Entonces para eso, si nosotros conocemos el seno, pues utilizamos este comando en la calculadora, shift o inversa o segunda función de seno y anotamos este número, ¿no? A veces en ese orden, a veces hay que poner, dependiendo de la calculadora, como es el caso del de la computadora, primero el número y luego el comando shift o inversa del seno, ¿no? Y bueno, eso nos dice que el ángulo cuyo seno es 0.82 es 55.7 grados. Y con eso ya habremos encontrado, bueno, aquí me di cuenta que le cambié el nombre a la variable, era gamma, ¿no? Aquí alfa ya estaba ahí, ya la habíamos utilizado, ¿no? Vamos a hacer esa corrección. Bueno, pero entonces, una vez que nosotros ya encontramos ese segundo lado, uno diría, pues tengo que aplicar otra vez, maestro, la regla de la ley de senos para encontrar el tercer ángulo. Bueno, obviamente la respuesta es que no, ¿no? Porque si ya conocemos dos ángulos, tanto a alfa como a gamma, entonces el tercer ángulo, pues ya saben que se obtiene restándoselo a 180, ¿no? Si ya sé que uno de los ángulos mide 55 y el otro 26, lo sumo y se lo resto a 180 y así obtendríamos el ángulo que nos faltaba, ¿no? Bueno, entonces ya está, este triángulo estaría con esos elementos resuelto por entero y hemos visto cómo pueden actuar conjuntamente la ley de cosenos y la ley de senos para cumplir con nuestra meta, que es hallarle todo lo que le falta a un triángulo, ¿no? Y finalmente vamos a cerrar este video con otro ejemplo de la ley de senos, donde bueno, la ley de senos es muy fácil, a veces llegar a ella hay que hacer algunas construcciones auxiliares, como es el caso del problema que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Que nos dicen que tenemos un edificio construido sobre una pendiente, sobre una calle inclinada. Sabemos que la inclinación de esa calle es 15 grados, no es muy pronunciada su pendiente, y que bueno, en cierto momento del día la dirección del sol, la dirección de los rayos del sol inciden de tal manera que forman un ángulo de 42 grados con respecto a el suelo de esa calle inclinada, ¿no? Y lo que nos solicitan es, bueno, vamos a tratar de determinar la altura de ese edificio, sabiendo que su sombra, que vean que la sombra está proyectada sobre esta calle que está inclinada, no directamente sobre el suelo horizontal, sino sobre el suelo de esa calle, bueno, pues que son 36 pies o 36 metros o la unidad que sea, ¿no? Entonces, pues uno dice, bueno, tengo que buscar un triángulo que involucre a mi incógnita. Vean, ahí está la sombra y de este lado tenemos trazada la altura. Pero ese triángulo me es insuficiente porque de él conozco uno de sus lados, como la base, y uno de sus ángulos. Pero no conozco ni la hipotenusa, la altura por supuesto es la incógnita, ni tampoco el valor de los otros dos ángulos. Entonces no puedo utilizar la ley de senos porque no tengo una pareja eficiente. Si nosotros sabemos que esto mide 36 pies, el ángulo que le corresponde es el que está enfrente, que es gamma, y no lo conozco. Y uno dice, bueno maestro, pero conozco 42 grados, sí, pero no conozco cuál es el valor de su lado opuesto. Entonces esto no me llevaría a una regla de 3, sino a una regla donde hay dos incógnitas. Entonces tengo que usar la información extra. La información extra es que no hemos usado ese 15 grados. Para algo no lo habrán dado. Todas las hipótesis deben ser utilizadas en la solución de un problema. Entonces uno dice, voy a ver si puedo encontrar algún ángulo extra y eso me permita usar la ley de senos. Y fíjense que si uno hace esta construcción auxiliar, si uno considera el triángulo que sí tiene una base horizontal, se nos forma un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo, bueno, tiene una ventaja y es que yo ya sé que mide 90. Vean que para ese triángulo, el ángulo de la derecha estaría formado o se forma por estas dos rebanadas, por 42 y 15, o sea, 57 grados. Y uno dice, pues ya con eso, maestro, porque el ángulo que falta en ese triángulo con el que estamos trabajando
sería el complemento de 57 grados, o sea, lo que le falta para 90. ¿Por qué? Pues porque ya llevo 90 de este ángulo recto, y como todo debe ser 180, significa que estos dos deben de sumar 90. De modo que nuestro ángulo faltante, que nos va a salvar la vida, es 90 menos 57, 33 grados. Y ahora sí, extraemos la imagen del triángulo del problema y decimos, bueno, este ángulo de aquí es 42, este de aquí me acabo de enterar que es 33 y este lado de acá mide 36 unidades. Entonces ya tengo las condiciones necesarias para usar la ley de senos. Tengo una pareja de opuestos, 36 con gamma. 36 con seno de 33 será igual a otro de los lados, bueno, pues el que me interesa, que es la altura del edificio, entre el ángulo que le queda enfrente, que es alfa, y media 42. Y ya de ahí pues la cosa está fácil porque es una regla de 3, ¿no? Multiplicamos cruzado y dividimos entre el que sobra. Si hacemos eso con la calculadora y esas sustituciones, obtendremos 44.27 pies, ¿no? En el caso de este problema. Y hemos terminado, ¿no? Entonces vean que una vez planteada la regla de 3, ya la cosa está fácil. Lo interesante es poder extraer un triángulo conveniente para poder formular la ley de senos, ¿no? Y con eso terminamos todas las herramientas que contamos para resolver cualquier tipo de triángulo, ¿no? Que repito, ley de senos, ley de cosenos y las razones trigonométricas. Bueno, con eso damos por terminado los videos de nuestra primera reunión del PAE de Matemáticas 3.